bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche, que nos ha dado ese privilegio de poder estar una vez más en su casa. Así es que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios en este estudio bíblico que vamos a tener en estos momentos para honra y gloria de Dios. En el capítulo 27 estamos del libro de los Hechos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 27. Vamos a leer del versículo 25 en adelante. Vamos a leer unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 27, el libro de los Hechos. ¿Lo tenemos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Dejémoslo hasta ahí y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que sea usted bendiciendo la vida de los hermanos presentes en este lugar, los que están a través de este sonido, Señor, y los que están a través de las redes sociales. Que sea usted, Señor, hablando a sus vidas, edificándolas con el poder de su palabra. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Presentarse. Bien, vamos continuando el estudio bíblico acerca de lo que es la tempestad en el mar, en el viaje del apóstol Pablo a Roma. Vimos anteriormente cómo Dios le dio esa fe, esa confianza al apóstol Pablo para creerle a él. Porque Dios para eso le da esa confianza, para que usted le crea, para que usted crea en su poder y el mundo sepa que usted adora a un Dios de poder. El apóstol Pablo era un prisionero que llevaban en ese barco, pero era usado por Dios. Además de él, iban otro montón de presos que ellos ya habían recibido esa condena. Ellos ya iban a morir, a ser expuestos en Roma, allá en el Coliseo Romano. Sabemos que ese Coliseo Romano antiguamente era solo para divertir a las personas. Era el deporte que tenían. Los echaban a los leones, se ponían como gladiadores a peleas a muerte. Entonces a eso iban, pero el apóstol Pablo todavía no había sido condenado. Él iba a un juicio. Él iba confiado en Dios de que iba a llegar a ese viaje a pesar de las tormentas, a pesar de que el barco diera vuelta. Él iba confiado en que Dios le iba a ayudar. ¿Por qué? Porque si ustedes ven ahí en el versículo 23, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces el ángel de Dios dice que había estado con él. Y dice que él es de él, de Dios. Y por eso le serví. ¿Por qué le sirve usted a Dios? Porque le pertenecemos a Dios. Amén. Nadie va a servir a alguien si no le pertenece, si no le sirve. Nadie va a ir a trabajar a una empresa si no la han contratado. Pero Dios había contratado a ese trabajador llamado Pablo para que le sirviera en ese barco. Para que a través de él muchos conocieran el Dios de poder al que él adoraba. Y por eso así fue. El apóstol Pablo confió en que Dios le había puesto en sus manos a esos hombres. 276 personas en esos barcos. Y todos estaban en las manos de Dios.
pero a través del apóstol Pablo, que les daba ánimo, que los hacía creer en Dios porque él había estado con él. Él se le apareció y le dijo: todos te los entrego en tus manos y ninguno morirá. Entonces él les transmitía ese ánimo, y es lo que usted tiene que hacer esta noche, y no solo esta noche sino en toda su vida, transmitir ese ánimo a los que usted está rodeando. Ese ánimo es un ánimo positivo, no negativamente. ¿Por qué? Porque Dios es Dios bueno. Amén. Porque Él viene y vino para ayudar, para bendecir. Y en este viaje con el apóstol Pablo llegó para bendecir no solo a Pablo, sino a todos los que iban en el barco, a los prisioneros, a los guardias, a los soldados y al jefe de la guardia. A todos los protegía. Y cada uno de ellos estaba dispuesto aún a matar a toda la gente que llevaban ahí prisionera, porque en la ley romana todo aquel que se le escapaba a un prisionero era digno de muerte, tenía que pagar con muerte. Entonces ellos, para que no los mataran a ellos dijeron de que iban a matar a todos los prisioneros y a todo el que estaba con ellos, porque si no a ellos les tocaba. Entonces muchas veces están dispuestos a sacrificar a los demás para no ser sacrificados. Muchas veces vemos el bienestar propio, no vemos el de los demás. Entonces en el mundo ofrece muerte, porque estos hombres que no conocían a Dios estaban dispuestos a matar con tal de salvar sus vidas. Pero el que vino a salvarnos y a darnos vida fue Cristo Jesús. Y Pablo tenía muy en cuenta eso, lo tenía bien claro, de que Jesús había venido a darnos vida y vida en abundancia. Y por eso es que sabía que a él se le había encomendado una misión, de ir a predicar a Roma, ante los reyes, ante los gobernantes. Eso tenía que cumplirlo. ¿Por qué? Porque era una promesa que Dios le había dado, y Dios mismo estaba con él. Por supuesto, si se le aparecía en ese barco, en ese viaje, es porque ahí andaba con él su presencia. Entonces, cuando usted crea que está en grandes problemas, que nadie puede ayudarle, Dios está ahí. Amén. Así es. Dios puede resolver ese problema. Por eso el apóstol Pablo venía confiando en Dios. Versículo 24, iniciamos siempre ahí, dice: diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahí está, ¿verdad? Que Dios le había concedido o le había puesto en sus manos: todas estas personas están a tu cargo y tú eres el encargado de darles ánimo, de decirles que ninguno va a morir, porque todos iban con el ánimo por el suelo. De hecho dice ahí que iban sobre la 10ª o el 14º día que no habían comido. Ahí vamos a leer versículo 25. Por tanto dice: oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Así se lo había dicho el ángel de Dios, que ninguno iba a perecer, que todos iban a llegar sanos. Entonces dice el 26: con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces dice en el 25 que él confiaba en Dios, como Dios le había dicho, así iba a pasar. Hermanos, Dios ha dado promesas, y esas promesas las va a cumplir. Amén. Tanto en mi vida como en la suya, si usted y yo le creemos a él. Amén. Claro, si no le creemos, si solo lo decimos del diente al labio, no va a pasar, porque no le creemos. Porque dice la palabra ahí adelantito en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Cuando usted le cree con el corazón, no de labios solamente, como dijo el profeta Isaías. Entonces usted y yo tenemos que estar confiados y creer de todo corazón que Dios va a resolver la situación que nos encontramos o por la cual estamos clamando. Si es por familia, si es por hijos, o si es por provisión, cualquier necesidad, Dios está ahí. Dios no se aparta. Por eso usted y yo debemos de confiar en Dios. Por eso que dice el 26, con todo dice, es necesario
quedemos en alguna isla. O sea, el apóstol Pablo le sigue animando y le está diciendo, ya vamos a llegar a una isla, ya vamos a tocar tierra. Versículo 27 dice, venida la 14ª noche, ahí está, ¿verdad? Que son 14 días ya. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Ahí está. Ya Dios le había revelado a Pablo, ya vamos a llegar a una isla. Sí. Ahora, los marineros ya tenían la sospecha de que Pablo lo que iba hablando era cierto. Ya vamos a llegar a tierra. Entonces Pablo iba dándoles esa fuerza, ese ánimo que ellos ya no tenían. Porque iban 14 días y ellos no comían. ¿Por qué? Porque ya no tenían ánimo, porque ellos ya lo habían perdido. Ellos creían que ya estaban muertos. Y entonces Pablo seguía, no, ya vamos a llegar a tierra, ya vamos a llegar a una isla ahí. Entonces por eso dice allí que a la medianoche ellos sospecharon que estaban cerca de tierra. Muchas veces usted y yo tenemos la sospecha o el pensamiento de que Dios ya nos va a ayudar, de que Dios ya nos va a dar esa respuesta. Amén, así es. ¿Por qué? Porque creemos. Estos hombres creyeron a la palabra que Pablo les dijo. Y Pablo hablaba la palabra de Dios. Y usted y yo le hemos creído a Dios que nos dejó escrita esta palabra. Amén. Y que las cosas como están escritas así van a ser. Por eso sigamos confiando en nuestro Dios. Estos hombres confiaban en que a pesar de la tempestad ya había tierra. Versículo 28 dice, y echando la sonda, dice, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. ¿Qué es lo que hallaron? 15 brazas, 20 brazas. Y esa es una medida que ocupan los navegantes, o un instrumento para medir la distancia que hay a tierra. Y cuando dice brazas, allí se refiere a brazada. Cuando usted abre los dos brazos es una brazada. Así se miden las tareas. Así es que, por eso es que dice allí, y echando la sonda. Había una sonda que la que medía eran brazas. No brazas de fuego, ¿verdad? Sino brazadas. De brazo. Extienda los dos brazos y esa es una brazada. Esa es una vara que se cortaba aún hace poco tiempo, cuando algunos medían una tarea. Tanta brazada. Esa es una tarea, 10 brazas o 12 brazas. Entonces dice ahí, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Eso estamos hablando como de 1.5 metros, casi 2 metros. Entonces de 30 a 35 metros. Era la distancia que esa sonda medía con respecto a la altura de tierra donde ellos iban. Entonces ellos ya sospechaban. Versículo 29 dice, y temiendo, dice, dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban, dice, que se hiciese de día. Claro, cuando usted y yo estamos en una aflicción, en un problema, necesitamos ver amanecer más rápido para que las cosas pasen así, que Dios nos conteste así. Entonces dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Cuando dice popa se refiere a la parte trasera del barco. Cuando dice proa se refiere a la parte delantera, la punta del barco, donde se rompen las aguas. Como el barco va de punta, en esa punta, cuando va con la velocidad que lleva, va rompiendo el paso del agua. Esa es la proa. Cuando aquí menciona proa y popa, se refiere a eso. Entonces, versículo 30 dice, ansiaban que se hiciese de día. En el 29:30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave. ¿Qué hicieron los marineros? Querían huir. Estaban afligidos. ¿Por qué? Porque el viento era contrario. Ellos se preocupaban y allí donde querían, todos escaparon. Por eso dice, hay un dicho que dice que cuando el barco se empieza a hundir, todos los ratones saltan. ¿Va? Las ratas se van.
Ajá, entonces, ¿por qué dejando? Hay que ver cómo sale si se hunde el barco. Pero usted y yo no vamos a dejar hundir este barco, ¿verdad? Amén, así es. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él es nuestro capitán. Amén. Entonces Él lucha por nosotros. Gloria a Dios. Y Él va deteniendo, como en este caso del apóstol Pablo, que ese barco no se hunde. Amén. Porque Él lo levanta, porque Él lo sostiene. Entonces, si Él lo sostiene, ¿cómo se va a hundir? Si Él tiene el control de las aguas, Así el es. control de los vientos. Entonces, ese viento está allí porque Dios lo permitió. No es que el viento va a dominar todo, no. Dios tiene el control de ese viento. Amén. Y Él va probando la fe Así. de Pablo, va a ir en ese lugar a ver si es cierto. Y a ver si los otros obedecen y le creen. Como muchos en este tiempo no creen, ¿verdad? Así que dice allí, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando, dice, el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Ahí está, ¿verdad? Dice que haciéndose los mareados, de que iban a amarrar algo ahí. Dice que soltaron el bote salvavidas. Como recuerdan que en todos los barcos siempre hay un bote de emergencia, donde cuando se va a hundir, ahí en ese bote los que no pueden nadar, ahí se suben. Entonces ellos, haciéndose los mareados, tiraron ese bote, que es el esquife que dice ahí. El esquife al mar, dice, y echando el esquife al mar en el 30, aparentaba. O sea, ellos querían aparentar que estaban haciendo algo, pero no, ellos irse querían. Ya no aguantaban la presión. Ya habían perdido la fe de que iban a seguir viviendo porque el viento no les ayudaba. Y entonces dice, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Ya dijimos que es proa. Entonces ellos habían perdido la fe porque no estaban confiando en quien debían de confiar. Ellos confiaban en que si el viento no les ayudaba, iban a hundirse. Pero usted y yo hemos creído que aunque el viento sea contrario, aunque las aguas suban de nivel, Dios lo va a sostener. Amén. Así creía el apóstol Pablo. Entonces dice el 31, pero Pablo se echó la manta. Él vio y dijo, estos irse quieren. Entonces dice, pero Pablo dijo al centurión, como lo había aguachado, los tenía en la mira, ¿qué estaban haciendo? Que no creían mucho, dijo. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. Entonces ahí está la esperanza de Pablo. Ahora sí, a Pablo ya le hacen caso. Las primeras veces no le hacían caso, pero ahora sí ya le hacen caso porque este hombre tiene razón, más que él le dijo ahí de que Dios había hablado con él, que había mandado a su ángel y que a él servía. Entonces dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. Difícilmente, si se van en ese bote, se van a salvar. Ya no van a vivir, se van a morir en medio mar. Porque dice que se habían ido a lo más hondo de la mar. ¿Por qué? Porque como el viento era contrario y se los había llevado, ellos no sabían para dónde iban. Hasta que se dieron cuenta que iban para lo más profundo, lo más adentro del mar. Entonces dice ahí que no pueden salvarse si estos no permanecen en la nave. ¿A dónde tiene que permanecer usted? Anclado a la nave. ¿Y cuál es esa nave? Cristo. Usted tiene que ir bien agarrado de la mano de Dios, de no soltarse. Amén. Porque tiemble o llueva, si Dios está con nosotros, nada nos va a pasar. Gloria a Dios. Él controla los vientos, controla las aguas y todo lo que hay, todo lo que en esta vida se mueve, Dios lo controla. Entonces un viento no va a dominar a Dios. ¿Por qué? Porque además, si alguno de ustedes recuerda, dijimos que el viento es un símbolo del Espíritu Santo, que hay una doctrina que se llama neumatología, que significa un soplo de viento, que es la presencia del Espíritu Santo. Por eso desde el principio, allá en Génesis, cuando Dios dice que tomó el barro y hizo a Adán, dice de que él hizo el muñeco de barro del polvo, pero ese muñeco estaba
muerto. Hasta que Él sopló y le dio vida. Entonces ese viento, a pesar de que para muchos navegantes era contrario, que los podía llevar hasta hundirse y a morir, para Pablo sabía que era la presencia de Dios ahí, en ese lugar. Entonces cuando usted crea que está solo, Dios está ahí. Entonces estos hombres tenían miedo y para que no miren que nos vamos a ir a hacer el mate de que vamos a amarrar algo, que decir, botar todo querido. Entonces dice el 32, entonces los soldados, dice, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Entonces sí lo echaron al agua, ya listo para tirarse ellos, para no ahogarse y alcanzar el agua. Entonces dice el 33, cuando comenzó a amanecer, dice, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Ahí está, ¿verdad? Pablo había visto que todos habían perdido la vida. Pablo había visto de que ellos ya se sentían muertos, ya se sentían derrotados, que se iban ya de este mundo. Y entonces dice, Pablo exhortaba, dice, a todos que comiesen, diciendo, entonces no habían comido, diciendo, este es el 14º día de o que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Entonces ellos se estaban dejando morir, porque la decepción de que no hallaban rumbo, porque cuando usted y yo muchas veces en nuestra vida no le hallamos rumbo, preferimos morir. Muchos entran en depresión y esa depresión los lleva a la muerte, porque ya no les da hambre, ni sueño les da. Entonces muchos dicen, no, yo ya no voy a morir, porque han perdido el ánimo, han perdido la fe, han perdido la fuerza. Entonces viene Pablo y como dijimos de que a él le había dicho Dios que todo se lo había entregado en sus manos, él venía a estarlos animando. Entonces Pablo era la ayuda que ellos necesitaban, la fuerza. Como cuando usted y yo necesitamos fuerza, la fuerza de Dios, la fuerza del poder del Espíritu Santo. Pablo eso era para cada uno de aquellos que no habían comido por 14 días, que sentían ya morirse. Allí estaba la mano de Dios sosteniéndolo. Entonces cuando usted crea que ya su vida no tiene sentido, que el problema lo dominó, que la enfermedad lo va a terminar, allí está Dios con la última palabra. Amén. Sí es. Diciendo lo que Él nos va a ayudar. Entonces dice, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Entonces no comían ni dormían. ¿Qué esperaban ellos? El último toque para colgar los tenis. Ay, no han comido, coman, agarren fuerza, les decía Pablo. Entonces por eso les dice, llevan 14 días, se van a morir. Pero Dios me ha prometido que no se van a morir, así que ¿cómo? Versículo 34. Por tanto, dice, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahí está la promesa. Y esa promesa no es de Pablo, esa promesa es de Dios. Primeramente para Pablo y luego para que ellos tomaran ese ánimo y se fortalecieran en la fe y le creyeran a Dios, conocieran a Dios, porque muchos de ellos no eran cristianos. Si el único que conocía a Dios era el apóstol Pablo, pero iba en ese barco como luz, como lo que usted y yo debemos de ser con muchos que no conocen a Cristo, siendo la luz del mundo, siendo aquel que le va a guiar cuando no conoce el camino. Así que por eso es que dice ahí, por tanto ruego, dice, que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces queda bien claro de que Dios tiene el control, y si Él no permite, dice que ni una hoja de un árbol se cae sin su consentimiento, así mismo ni un cabello de una cabeza se va a caer, va a perecer. ¿Por qué? Porque si no es la voluntad de Dios no pasa. Eso es lo que el apóstol Pablo le están diciendo. No, hombre, coma. Se van a sentir fuertes, van a tener fuerza, van a tener ánimo. Porque cuando un enfermo come, ya dice. Yo me acuerdo muchas veces cuando mi papá decía que yo no comía, que estaba enfermo.
Si no comes, vas a morir. Decía. Sí. Y entonces venía yo y decía, no puedo comer. Y entonces ya decía mi papá, ya el que come ya no se muere. Enfermo que come, mejor. Ajá, cabal. ¿Por qué? Porque recobra fuerza, recobra ánimo. Entonces, ese ánimo solo Dios lo da. Aquí el apóstol Pablo está dándoles ese ánimo para que coman y recobren fuerza y vuelvan a sentir esa confianza de poder vivir, de que no se rindan. Eso es lo que les dice Pablo, no se rindan, coman, se van a fortalecer. ¿Por qué? Porque ya se rindieron ellos. Ellos ya estaban rendidos, dispuestos a morirse. Pero Pablo les dice que coman por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces, ahí está, ¿verdad? Que cuando puedan venir vientos, puedan venir tempestades, maremotos o guerras, pero si Dios está con nosotros, si no es la voluntad de Él, nada va a pasar. Como en la guerra, muchos dicen que estuvieron ahí alrededor de las balas. Allí estuvieron y hasta ahorita todavía hay algunos ahí. Pero porque Dios lo permitió. Amén. Sí es. No es que el hombre haya dicho yo por fuerte o por listo. Muchas veces eso queremos decir. No, que yo porque era listo, yo me salvé. Nada, si cuando Dios permite, las cosas pasan. Así es. Si Dios no permitió es porque Él tiene un plan. Por eso es que no permitió que muchos murieran. Si Él quiso que vivieran para que contaran maravillas, era porque Dios nos había librado. No era porque ellos eran fuertes o eran listos o eran francotiradores. Nada. Era el poder de Dios que les ayudaba para que un día le conocieran. Y eso es lo que quiere Pablo en estos momentos. Que este montón de incrédulos, estos 275, porque como Pablo eran 276, se convirtieran y le conocieran. Y creyeran en el Dios vivo en el que él creía. En el que se le había aparecido y le dijo, en el cual yo soy de Él y a Él le sirvo. Y todos podamos decir eso. El ángel de Dios se me apareció y soy de Él y a Él le sirvo. ¿Por qué? Por pura gracia, por puro amor, servimos a Dios. Así es que por eso que dice ahí, ni un cabello, ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces, ¿qué le está diciendo? Si ni un cabello se le va a caer, ¿cómo van a morir? Si Él dice que ni un cabello va a permitir que se caiga, entonces Él le está prometiendo que va a haber vida, que van a vivir y que van a salir a salvo de ese naufragio. Amén. Por eso, si ustedes ven más adelante, ahí en el 39 dice el naufragio. Ahí pasan por el naufragio. O sea, el barco se hunde, se destruye. Pero sigamos ahí en el 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dice, y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo, comenzó a comer. Ahí está, ¿verdad? Entonces dice de que, habiendo dicho esto, de que comieran, que Dios les tenía el plan preparado de protegerlo, como cuando usted y yo podemos evangelizar. Amén. Y de decirle a aquel que le estamos hablando de que en Dios hay esperanza y que nada va a pasar si Dios no lo permite. Así es. Gloria a Dios. Eso podemos decirle a muchos, que estamos vivos porque hay un plan de Dios. Amén. Y ese plan tiene que cumplirse en el hombre. Ahora que el hombre, como desde tiempos antiguos, como un faraón, dice que es duro de servir. Por eso no cree mucho. Faraón no creía. Pero Dios decía de que iba a endurecer su corazón para que no lo dejara ir de él. Así el hombre es endurecido de corazón para no creerle a Dios y creerle al enemigo. Así es que por eso dice ahí en el 35, y habiendo dicho esto, dice, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. ¿Qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Dándoles el ejemplo. Y habiendo dicho esto, bueno, ustedes no quieren, yo voy a empezar a comer. Pero nomás empezó a comer él y empezaron a comer todo. ¿Por qué? Porque el ánimo, la fuerza, la fe ya les había puesto Dios. Entonces usted y yo podemos infundir fe. Aquel que no cree, aquel que está desanimado, aquel que cree que Dios ya no le va a contestar ese milagro. Dios no va a contestar.
Pero todo hay que creerlo y hay que esperar. El apóstol Pablo dice aquí que estos hombres aguantaron sin comer más de 14 días, ayunando, sin comer y ni dormir, sino que velando. Entonces dice aquí, y partiendo el pan comenzó a comer. ¿Por qué partió el pan y lo comenzó a comer? Agradecido con Dios, por eso dice ahí, habiendo dado gracias a Dios, dice ahí, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Por eso usted no se debe de avergonzar de orar por los alimentos y darle gracias a Dios de que Dios le ha proveído ese alimento. El apóstol Pablo ahí no se avergonzó, y eso es lo que dice ahí. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo, comenzó a comer. Desde tiempos antiguos, Dios les había enseñado a su pueblo de Israel de que tenían que dar gracias por las cosas que Dios les permitía hacer, por librarlos. Allá en Éxodo 12 está como estos israelitas, con el mando de Moisés sobre ellos, dice que celebraron la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? El pan sin levadura. ¿Y por qué lo hicieron? Porque Dios los había librado de la esclavitud de ellos. El apóstol Pablo ahorita está haciendo lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque los ha librado de la muerte. Estos hombres ya estaban a punto de morir desmayados, sin comer 14 días, sin dormir, velando. Pero Dios les proveyó esa fuerza y los ha librado hasta aquí, de ese momento de aflicción. Por eso que en Egipto, cuando ellos venían, dice que comieron ese pan así deprisa, porque era pan de aflicción, porque Faraón los venía siguiendo y ya los alcanzaba. Pero Dios los volvió a librar, abriendo el mar para que pasaran y cerrándolo cuando íbamos a ellos. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios en nuestra vida? No hay nada imposible. Todo lo puede hacer. Entonces hay que confiar en Él y creerle a Él. Por eso es que el apóstol Pablo dice que partió el pan y dio gracias a Dios y en presencia de ellos, dice, partiéndolo comenzó a comer. Entonces usted y yo tenemos que dar ese ejemplo si estamos en una mesa ahí y hay un montón de gente y poder dar gracias a Dios por los alimentos que nos da. Porque muchos quizás no tengan alimentos, pero Dios les puede proveer. Así es que dice el 36, ahora vamos a ir terminando, en el 38 terminamos, dice, entonces todos teniendo, dice ya, un mejor ánimo, comieron también. Ahí está, ¿verdad? Para que necesitamos ver a alguien para que haga las cosas y nos dé un ejemplo. Y nuestro ejemplo, nuestro mejor ejemplo es Jesús. Porque vamos a tomar a un hombre de ejemplo. Si el mejor ejemplo es Dios. Incluso si no hay que comer, Dios siempre provee. Por eso es que allá cuando estaban en las multitudes, en los montes, Él dijo, de comer a ustedes. ¿Y de a dónde dijeron los discípulos? No, hombre, ¿cómo así que hay un cipote con un par de panes y un pelo? A ver qué era. Pero Jesús podía hacerlo todo. Y Él sabía que esa multitud no era nada. Si Él da alimento a todos. Entonces, le dio a los 5,000, ¿verdad? El milagro de los 5,000 panes. Así es que dice ahí, entonces dice, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Entonces, hermanos, usted y yo hemos sido fortalecidos por la palabra de Dios. Eso los ha alimentado el espíritu. Porque a eso venimos, ¿verdad? Porque en nuestra casa tenemos el pan material, pero aquí venimos a comer el pan espiritual. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de Dios. Y el que de mí come no tendrá hambre. Y a la mujer samaritana le dijo, el que de mi agua bebe no volverá a tener sed. Entonces cuando usted y yo tomamos del agua de la vida que es Cristo Jesús, por eso me gusta la alabanza del agua cristalina. Es porque ya estamos saciados. Ya no volvemos a tomar más agua, sino el agua que Jesús nos dio. Pero sigamos ahí para ir terminando. 27 dice, y éramos, dice,
todas las personas en la nave, ¿cuántas? 276. Ahí está el número bien exacto, ¿verdad? Entonces el barco era grande y todos ellos iban a morir. Y dice que hasta los iban a matar. Más adelante vamos a ver eso, pero ahorita dice, entonces éramos todas las personas en la nave 276. Y ya dice, satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Entonces, ¿qué hicieron? Ya con ánimo, con fuerza, porque ya habían comido. Ellos dicen de que satisfechos, dice, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Entonces hasta botaron los alimentos. Ya no les importó. Lo que para el mundo era una ganancia, porque ese barco llevaba viaje también de víveres. Y por eso dice que aquí echaron el trigo al mar. Eso es lo que dice el 38. Y ya satisfechos, dice, ya habían comido, ya estaban tranquilos, ya habían recuperado fuerza, ya con gran ánimo, ya no sentían el deseo de morirse. Entonces ese deseo de morirse o de depresión en nuestra vida llega cuando estamos faltos de fe. Que creemos que ni Dios nos puede ayudar. Pero aquí Pablo les exhortó a que creyeran en Él y que Él había estado con Él, le había dicho que ninguno iba a morir y que ningún pelo de la cabeza les iba a caer, ¿verdad? Porque no era la voluntad de Dios, sino salvar. Entonces aquí dice que en el 37 que eran 276 personas y ya satisfechos, ya todos habían comido, aligeraron la nave, ya tenían fuerza, ya la aligeraron y pronto iban caminando a llegar a tierra. Así que, ¿quién nos puede sacar a tierra? Cuando el barco ya se está hundiendo, solo Jesús. Amén. Solo la fe y el ánimo. Y ahora, cuando Jesús le dijo a Pedro, que Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y entonces Jesús le dijo, ve. Empezó a caminar. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Dudó, dice, perdió la fe. Y dijo, no puedo creer lo que vaya sobre las aguas. Dice que ahí me entró la duda. Ahí entró en la mente del enemigo y le dijo, te vas a hundir. Y él te creyendo, se va a hundir más luego que Pedro. Y va a tener que decir igual que él, sálvame maestro, sálvame, porque me muero. Todos estos hombres querían ya morirse. Pero no le dijeron al Señor, sálvame, sino Dios los salvó. Allí había alguien. Y ese alguien dijimos que puede ser usted y yo, que tiene que ayudar a salvar a otras personas antes de que mueran sin Cristo. Hermanos, ahí está la palabra de nuestro Dios, la gloria es para Dios. Dios siempre habla algo a nuestra vida. Así que démosle gracias a Dios, incline su rostro y digámosle, buen Dios y Padre, estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder llevar este estudio bíblico, Señor, de poder llevar esa enseñanza. En el nombre de Jesús bendiga a los hermanos, Señor, que hicieron presentes, los que no vinieron, los que estuvieron a través de este sonido atentos, Señor, a su palabra. Y aquellos que estuvieron a través de las redes, Señor, en el nombre de Jesús, bendiga a cada uno de ellos. Provéele, Señor, en esas necesidades. Auméntales la fe, Señor, ya que muchas veces pierden ese ánimo como estos hombres en ese mar. Pero Pablo estaba allí porque había sido usado por Dios. Ahora, Señor, usa nuestras vidas, nuestras mentes, Señor, para que ahora nosotros seamos ese instrumento para poder salvar esas almas para usted, Señor. Porque no somos nosotros, sino su Espíritu Santo el que habla, bendito Dios. Por eso le damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga la vida de aquellos, Señor, que no le conocen. Que sea usted, Señor, obrando, que todo